mitocondria, no tienen manera de tener ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene mucho que ver con la energía, pero los eritrocitos no pueden hacer eso. Entonces, tienen que saber las funciones de las vías. Esto es más importante que saberse de memoria cada reacción. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Krebs pues es muy famoso, la verdad, y tiene varios nombres. Y entonces vamos a comenzar con las funciones de este ciclo. 4 funciones. En muchos tejidos, la función primordial es esta, siendo una vía final común, donde la acetilcoenzima que viene del catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, se incorpora a este ciclo en el cual se extrae la energía a través de los equivalentes reductores que van a la cadena respiratoria y finalmente mediante una fosforilación a nivel del sustrato se obtiene energía. Pero ojo, no es la única función del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también participa en la gluconeogénesis, tema que vamos a ver más adelante. Y voy a mostrarles hoy una reacción clave para iniciar la gluconeogénesis. También el ciclo de Krebs está involucrado en la síntesis de ácidos grasos. Me van a decir, ¿cómo? Si ya el ciclo de Krebs lo que sigue es cadena respiratoria. No, hay una desviación. Y también el ciclo de Krebs participa en interconvertir aminoácidos. Hay aminoácidos que se convierten en intermediarios del ciclo de Krebs en una u otra dirección, y cuando se necesita gluconeogénesis, cuando se necesita eliminar, cuando se necesita agregar, ahí está el ciclo de Krebs. Es muy importante que sepan las funciones de las vías. Entonces, lo más sencillo es esto, y la verdad es que uno se debe de quedar con las figuras más sencillas, siempre. Tenemos aquí en primer lugar que considerar el número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? 2. ¿Cuántos tiene el oxalacetato? 4. 2 más 4 igual a 6. Y este primer compuesto, esta primera reacción, tiene un papel clave, pero no es el único punto de regulación. La enzima que cataliza la conversión de la unión del acetilcoenzima A con el oxalacetato tiene un nombre: citrato sintasa o sintasa de citrato. De paso, se van a dar cuenta ustedes que a mí me gusta, al nombrar a las enzimas, primeramente decir el sustrato y luego la reacción. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa. Entonces, citrato sintasa. En una serie de reacciones más adelante, son varias reacciones, se pierden 2 moléculas de CO2 y se recupera el oxalacetato. Fíjense que parece que esto no tiene chiste. Dice, 4 más 2, 6, menos 1 igual a 4 otra vez. ¿Para qué creen que sirve reponer el oxalacetato? Para que vive el ciclo. Si no se repusiera oxalacetato, el ciclo no podría continuar. Es un ciclo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. No es nada más sumar y restar carbonos, ¿no? Reponer oxalacetato es para permitir que el ciclo continúe una y otra vez. De hecho, no se requiere ni siquiera mucho oxalacetato para oxidar toda la acetilcoenzima A que esté entrando, pues nada más le das vuelta y vuelta y vuelta.
es un molinito, ¿no? Todo lo que entra lo va llevando otro, pero siempre es importante regresar al mismo punto, que es el oxalacetato. Esta figura también me gusta mucho, ya se las mostré creo que en el repaso. Tiene los productos, el tema de hoy no entra en el examen de mañana. A menos que quieran que lo pongamos. Entonces, acetilcoenzima A reacciona con oxalacetato y tenemos el citrato, el cual se convierte en isocitrato. Hay un par de reacciones ahí, no importa, la aconitasa, ahorita voy a decirles para qué sirve, pero entonces la siguiente reacción de isocitrato a alfa-cetoglutarato, que también tiene dos pasos, ahí hay un punto clave. Tenemos dos cosas aquí. ¿Cuáles son? Equivalentes reductores y CO2. La primera descarboxilación, la primera salida del carbono y la formación del primer equivalente reductor, que es NADH. Ojo, para que el ciclo de Krebs funcione es necesario tener NAD. Este mismo principio ya lo vimos en glicólisis. Muchas cosas que tienen que aprender ustedes, jóvenes, en sus ciencias básicas, es cuestión de que le agarren la onda a cuál es el principio fundamental, porque esa cosa se va a repetir, ¿sí? O sea, en la glicólisis, ¿qué es lo que mantiene la glicólisis en el eritrocito o en condiciones anaerobias? ¿La reposición de cuál? NAD. Si no se repone el NAD, no puede continuar. Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? Es importante el NAD. Vamos a ver cómo se repone. Pero aquí está, entonces, de alfa-cetoglutarato viene otra reacción, algo compleja. Vamos a ver cómo se parece esto a la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Y es un complejo llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y sucede lo mismo que en la reacción previa, que es el segundo CO2 se pierde y se forma NADH otra vez, ¿sí? Algo muy importante, entrada y salida de carbonos. ¿Cuántos carbonos entraron al ciclo mediante la acetilcoenzima? Dos. Entonces tienen que salir dos carbonos. De hecho, hay un par de palabras que les voy a mencionar más adelante, que es muy importante que la entrada de carbono sea igual a la salida. ¿Okay? Entrada de carbonos del ciclo igual a la salida de carbonos del ciclo, porque si no, el ciclo se va a atorar. No puedes tener que entre uno y que se quede por ahí, pues ya se perdería el número de carbonos que se necesitan en cada compuesto. Otra reacción clave es la conversión de succinilcoenzima A en succinato. ¿Qué dos cosas suceden aquí? Dos cosas. La ruptura de un enlace de alta energía. Hay una fosforilación del GDP. GDP. ¿En qué se convierte el GDP? ATP. No. GTP. El GDP se convierte en GTP. ¿Sí? Pero, ojo, esto solamente sucede en riñón y hígado, o hígado y riñón, ¿sí? Hígado y riñón, porque en los demás tejidos lo que entra es ADP y se convierte en ATP. Ojo con eso. ¿Por qué aquí pudimos generar ATP, que de paso se llama fosforilación a nivel de sustrato? ¿Sí? Es una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué pudimos hacer esto? ¿Dónde está el compuesto de alta energía? Que tiene un enlace de alta energía que puede transferir ese enlace de alta energía al ADP y formar, obviamente, tomando el fosfato inorgánico, incorporarlo al GDP.
¿Dónde está ese compuesto de alta energía? La reacción previa, ¿qué nos generó? CoA y succinato. ¿Eh? Una liberación. No, la reacción previa, estamos en esta Ok. reacción. La reacción previa nos generó Succinil CoA. succinil coenzima A. Succinil coenzima A. ¿Tiene el enlace de alta energía? Sí. Sí. Igual que el acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Se fijan? Sí. Hemos estado hablando en las últimas clases de pura energía y energía y energía y energía. La energía del acetilcoenzima A, así en palabras más sencillas, pues realmente se van los electrones que están en el NADH, ¿sí? En las dos primeras reacciones. Y ahora se forma un compuesto de alta energía. Miren, finalmente, ¿dónde va a terminar el NADH? En la cadena respiratoria, y esto va a ir fosforilación oxidativa y va a dar ATP. ¿Sí? Fosforilación oxidativa. ¿Se fijan? Es transferencia de energía. Cuando hablamos de bioenergética, la energía no se crea ni se destruye, únicamente va pasando, ¿sí? La siguiente reacción clave, ¿cuál es? Succinato en... perdón, una cosa más que ocurre aquí, ¿qué es? La salida de CoA, liberación. coenzima. Sí. Ojo, este no es el carbono, ¿eh? Los carbonos ya salieron, CO2 y CO2. Este coenzima de hecho se reutiliza para formar allá acetilcoenzima en el paso de piruvato a acetilcoenzima. Recuerden que antes de acetilcoenzima, ¿qué tenemos? Piruvato. ¿Sí? Piruvato se convierte, esa sí es pregunta de examen de mañana. Los marcadores que perdí ayer, devuélvanlos por favor. ¿Alguien tiene uno? Gracias. Piruvato en acetilcoenzima A. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, 3 enzimas. 3 enzimas, ¿cuáles son? Pues no batallen, E1, E2 y E3. Una de ellas es una carboxilasa. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. ¿Cuántos tiene el acetilcoenzima A? 2. Entonces se pierde un CO2. ¿Y cuántas coenzimas participan aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. La primera, ácido lipoico o lipoato. La segunda, B1. La tercera, B2. La cuarta, B5. no. B3 y B5. Sí, B3, perdón. Y la otra es B5, ¿sí? De la 1 a la 5, excepto la 4. Ok. Bueno, entonces, en este paso de succinato a fumarato, me acordé de algo ahorita, se los digo. De succinato a fumarato, se produce otro equivalente reductor que es muy interesante. Se llama FADH2. Va también a la cadena respiratoria, reduce directamente al ubiquinona, y entonces ahí hay transferencia, energía. Y la siguiente reacción, malato, pues para fumarato a malato, pues no tiene mucha importancia. Malato a oxalacetato, el tercer NADH, ¿sí? El tercero. Entonces, ¿cuántos NADH se producen? 3. ¿Y cuántos FAD? 1, H. Entonces son en total 4 equivalentes reductores por cada vuelta. Y además se produce un GTP. De paso, GTP y ATP se pueden interconvertir. Si el GTP se convierte en ATP. Me dijeron, en la mañana me dijeron una mnemotecnia para aprenderse todas las CIAs. Fuma. ¿Así? CIAs fuma. ¿Doble S? A ver, citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil, Coenzima A. Succinato. es doble S.
Succinil y succinato. Fumarato. Aquí son dos, ¿verdad? Malato y... Ya. Fumarato y malato. No, como que malato. Fu y ma. Pero entonces... ¿Y el oxalacetato? Me póngale O. Fumao. Entonces le ponemos así, ¿verdad? Bueno, si se los quieren aprender, no se los voy a preguntar. Entonces, los productos entonces del ciclo de Krebs son equivalentes reductores, 3-NADH, 1-FADH2, dióxido de carbono y GTP, que se interconvierte con ATP. Hay células donde solamente se produce ATP, ¿verdad? Y no GDP. ¿Dónde se produce GDP? En riñones y Riñón y hígado. hígado y riñón. Muy bien. Entonces, ¿eso qué? ¿Viste allí? ¿Qué es eso? Creo que era de esta diapositiva. Pues está aquí más complejo. Aunque siguen estando los compuestos más detalladamente, las entradas y salidas, hay hidrataciones, deshidrataciones, descarboxilaciones. Aquí ya está la cadena respiratoria. Vean todo el NADH, cómo se transportan los electrones aquí y finalmente los acepta ¿cuál molécula? El oxígeno. El oxígeno y forma agua, ¿verdad? Y entonces todo ahí en eso acoplado a esto se sintetiza ATP a partir de ADP, fosforilación oxidativa. Muchísima energía está aquí, porque por cada NADH se producen 2.5, por cada NADH se producen 2.5 ATP. Pues algunos lo redondean, pero ¿cuántos NADH se producían? 3. Por 2.5, ¿cuántos nos da? 7.5. Y por cada FADH2 se produce 1.5 ATP. Entonces, ¿cuánto va? 3. Si aquí nada más es 1 por 1.5 sería 1.5 total, 9.0, ¿verdad? 9 ATP. Solo 9 ATP se producen en el ciclo. Por cada vuelta, estamos hablando por una sola vuelta. ¿Cuál faltó? El GTP, entonces, más un GTP, entonces serían 10 ATPs que se producen por cada vuelta del ciclo de Krebs. Muy bien. Perdón. Las dos fosforilaciones, para que las ubiquen muy bien. Una a nivel de sustrato, ¿en cuál reacción? En succinil coenzima A. Succinil coenzima A, que es compuesto de alta energía, a succinato, y las otras en la fosforilación oxidativa que ocurren en la membrana, ¿sí? Ojo, las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial. Solamente hay una enzima que está en la cresta, en la membrana interna, perdón. En la membrana interna. Y reconocen a las mitocondrias, ¿no? Con dobles membranas, interna y externa, etcétera, la matriz. Pero la cadena respiratoria y la producción del ATP, ¿dónde ocurren? En la matriz, en las membranas, en el espacio entre una membrana y otra. Vamos a ver en el siguiente tema cuando hablemos de fosforilación oxidativa. Bueno, entrada y salida. Ana igual a Cata. Ana Isabel igual a Catalina, ¿sí? Entonces, entrada de carbono es anaplerosis y salida de carbono es cataplerosis. Aparte del acetilcoenzima A, ¿ok? Porque ese pues ya vimos cómo entra y sale el CO2. Se refiere a lo demás. Por ejemplo, está muy chica la letra ahí, ¿verdad? En la gluconeogénesis, ahorita voy a mostrar una figura. Resulta que el piruvato se convierte en oxalacetato.
Recuérdenme todos los destinos del piruvato. Esa también es pregunta de mañana. Encima A. Oigan, ¿qué clase tienen aquí? ¿Por qué tanto número? ¿Segundo año? ¿Eh? ¿Pero qué clase es esta? No creo que sea. Ay. Doctor Sergio Benjamín. Ya vi que les está enseñando todas las estrategias de búsqueda en PubMed y todo. Los operadores booleanos. ¿Cuáles son? ¿Tuvieron el examen hoy, no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los destinos del piruvato? ¿Por qué con etanol? No. Vamos a agarrar a lo último. Número 1. Acetil. Coenzima. Aquí tiene que perder un carbono. En condiciones anaerobias el piruvato se convierte en lactato. Ojo, la conversión de piruvato en acetilcoenzima A ocurre en el citosol o la mitocondria. Mitocondria. ¿Y de piruvato en lactato? Okay. Tercer destino, ¿cuál es? Oxalacetato. Ahorita se los voy a mostrar. Y el cuarto destino que no ocurre en los humanos es etanol. Bueno, entonces, este paso de piruvato en oxalacetato le está agregando un carbono al ciclo de Krebs. O sea, ahí está anaplerosis. Ese carbono tiene que salir. ¿En qué se convierte el oxalacetato para poder sacar ese carbono? Antes de piruvato, ¿qué tenemos? Antes de piruvato, ¿qué tenemos? Fosfoenol piruvato. Esa es pregunta de mañana, jóvenes. Fosfoenol. Bueno, de hecho les dejé un caso clínico la mañana. ¿Cuándo les dejé? Hace rato. ¿Ya lo recibieron? ¿Cuántos casos clínicos más? Ahí viene uno de la piruvato sinasa. ¿Cuál es la piruvato sinasa? Exactamente, aquí entonces tenemos la PK. Esa es de pecado, ¿sí? PK convierte el fosfonol piruvato en piruvato. Ojo, estas reacciones son irreversibles. Bueno, aquí entonces ponemos ADP y ¿qué sale? ATP, fosforilación a nivel de sustrato. Reacción irreversible. ¿Cómo puedes tú, a partir del acetilcoenzima A o de intermediarios del ciclo de Krebs, llegar a tener glucosa? Porque no hay una reacción directa desde piruvato hasta fosfonol piruvato. Aquí no es la reacción opuesta. El piruvato, una salida es oxalacetato y en fosfonol piruvato. No sé si se acuerdan cuando su compañera hizo el esquemita de la glicólisis, en el último paso puso 2 flechitas de regreso. Ahí están las 2 reacciones, ¿sí? Piruvato en oxalacetato y oxalacetato en fosfonol piruvato. Es una salida de carbono, ¿sí? Si entró carbono, tiene que salir. Y esa reacción es importante en la gluconeogénesis. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo de esto. En la síntesis de ácidos grasos, el piruvato igual se convierte en oxalacetato. Le está agregando carbono. Y entonces va a haber mucho citrato. Y una opción es que el citrato salga de la mitocondria y se convierta en acetilcoenzima.
o sea, no sé cómo dibujarlo acá, pero oxalacetato nos va a dar citrato. El citrato sale de la mitocondria. ¿Y en qué se va a convertir? En acetilcoenzima. ¿Okay? Perdiendo acá, pues obviamente los carbonos. Y aquí entro, ¿cuántos carbonos entraron aquí? ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 7. 4. No, 7 en los dos. ¿Mande? 7 en los dos. No. ¿Cómo 7? 3 y 4. Bueno, sí, por eso, son 3 y 4, 7. ¿Y en el ciclo cuántos debe de haber? 2. 6. ¿No eran 2 más 4 igual a 6? Aquí hay un carbono de más. Entonces, citrato es el siguiente paso. Y entonces, sale de la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima. Ahorita les voy a mostrar esta reacción, pero básicamente era para decirles, tiene que haber igualdad de los carbonos. ¿Esta figura les gusta? No. Estoy seguro que no les gusta, ¿verdad? Bueno, la puse aquí por las inhibiciones. Voy a hacer un resumen más adelante. Hay 3 lugares donde podemos inhibir. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de inhibir alguna o algunas de las enzimas del ciclo de Krebs? ¿Cuáles serían las consecuencias? No hay energía. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? ¿Cuántas son? 4. La primera, extraer ¿qué? Energía. Si están bloqueadas las enzimas, no se va a formar el NADH y no va a extraerse la energía que se necesita. Entonces la persona, falta de energía. Es lo mismo que acá, el caso que les puse hoy en la mañana. Si tiene deficiencia de piruvato sinasa, no se produce aquí suficiente ATP a nivel de sustrato. Y hay problema con la energía. Todo tiene que ver con energía. Entonces vamos a ver cómo el fluoroacetato, el amoníaco en altas concentraciones, el arsenito, sí se lo voy a preguntar mañana porque también inhibe una reacción de la glicólisis. ¿Cuál reacción de la glicólisis? Y acá está el malonato. No malato, sino malonato. Bueno, a ver. Pues ahí está la inhibición. Aconitasa es la enzima que es inhibida por el fluoroacetato. El fluoroacetato está en ciertas plantas y también en productos químicos industriales, y esta causa una inhibición de la aconitasa. Y entonces el ciclo no puede continuar. ¿Cuál sería el producto que se acumula? Pues citrato, ¿verdad? Las reacciones de citrato a isocitrato. Arsenito. El arsénico, ya sea arsenito, arsenato, interfieren con el ácido lipoico. ¿Dónde pusimos el ácido lipoico? Lipoato. Interfiere con esto. La conversión de alfa-acetoglutarato en succinilcoenzima A se parece a esto. ¿Alguien tiene un marcador de otro color? No, pues que lo tenga aquí en la mano. ¿Nadie? Bueno, sí, pídelo. Y ahorita les hablamos de eso. Aquí hay uno, Ok. A ver, ¿en qué se parece la conversión de alfa-acetoglutarato en succinilcoenzima A? Hagan de cuenta que el alfa-acetoglutarato es el piruvato. Alfa-acetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A. ¿Cuántas enzimas participan en esta reacción? 3 enzimas. ¿Cuántos coenzimas? 5. Son las mismas. Obviamente los nombres de las enzimas son diferentes.
pero esa es la reacción de alfa-cetoglutarato a succinil coenzima A. El amoníaco, NH3, porque tenemos dos, NH4, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del NH4? Amonio. Y NH3, amoníaco. De hecho, el primero hay que ponerle un signo positivo, ¿sí? Amonio y amoníaco.